trabajar el cuello. Testimonio, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, rapidito, les voy a dar 2 hojas y les voy a poner una consigna ahí en la pantalla para que resuelvan. Así que déjense a mano las lapiceras. No la devuelvan todavía. Ahí está. Miren. Primero dice, ¿qué es ser testigo? Tienen que juntarse 2 segundos para hablar, que ahí un poquito ya hablamos, así que esa más o menos ya la tienen. En segundo lugar, vieron que dice A y B. El grupo de Ruti responde la A, que dice que tiene que tener un testimonio para ser creíble o un testigo. Y el grupo B, razones por las cuales no creería en un testimonio o en algún testigo. ¿Sí? ¿Por qué ustedes no le creerían a alguien o por qué sí le creerían a alguien? En el caso 3, vamos a ver 2 pasajes. ¿Sí? El grupo A, que es el de Ruti, va a ver el endemoniado Gadareno. Y el grupo B va a ver el de la mujer samaritana. Las estoy llamando grupo A y grupo B porque en mi cabeza primero las iba a llamar endemoniadas y no quedaba bien. Entonces lo cambié a grupo A y grupo B. Y después la 4 y la 5 para los 2 equipos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pusieron en qué es ser testigo? ¿Qué pusieron como definición? Se las voy a ir preguntando en el mensaje, por eso les digo que tengan las respuestas porque lo vamos a ir charlando. ¿Qué pusieron en la 1 de qué es ser testigo? ¿Alguna que diga? Dale. En mi grupo puso, para ser testigo, ver algo que sucedió y contarlo. Ver algo que sucedió y contarlo, ¿y ahí? Es una persona que presencia un hecho y lo cuenta. Muy bien. Miren lo que puse ahí, puse imágenes, en qué es ser testigo, ¿sí? En ese creo que es lo que estaban pensando ustedes cuando definieron qué era ser testigo, porque por ahí escuché algo de un hecho, de una... creo que en el grupo de Ruti, no sé si Rocío había hecho como medio una... como que medio iban por el lado de un juicio, ¿no? Como que uno piensa en un testigo y piensa en eso. Y ahí tenemos 2 imágenes donde, bueno, hay testigos. Entonces, en ese caso, esos testigos, por lo general, son testigos presenciales, ¿sí? Son testigos que vieron un hecho. Estuvieron en ese hecho, tienen que decir la verdad y tienen que ser capaces de hacerlo público, porque si yo veo el hecho y por más que tenga intenciones de decir la verdad, no me animo a presentarme y a hacer público y contar qué es lo que vi, no sirvo como testigo, no estoy siendo testigo porque no lo estoy contando. Y a mí me gustó en un libro que leí otra imagen de algo que es un testigo que nunca se me había ocurrido, porque yo siempre me quedaba con la primera, con la del juicio, que un testigo es una señal. Yo ahí puse un cartel de tránsito. Ahora, ese cartel nos dirige, nos dice, bueno, cuántos kilómetros tengo hasta el balneario, cuántos tengo hasta Sierra Grande, ¿sí? Esa señal nos orienta, nos muestra dónde es el camino. Pero la señal no es el camino en sí, ¿sí? Ven que en el fondo está la calle, pero la señal nos indica el camino. Ahora está en mí si yo sigo el camino o no, si yo obedezco lo que me dice la señal, la orientación que me da, el camino que me muestra, o no lo sigo y hago lo que quiero, ¿sí? El camino en nuestras vidas, ¿quién es? ¿Quién dijo en la Biblia que era el camino? Jesús. Nosotros como creyentes somos testigos. ¿Por qué somos testigos? ¿Somos testigos presenciales? ¿Lo vimos a Jesús de carne y hueso? No. ¿En qué sentido somos testigos? Tampoco somos una señal estática de tránsito. Entonces, ¿en qué sentido podemos relacionar el término testigo con nosotras como creyentes? ¿Cómo creen que se puede limpiar? Nuestra fe nos acerca a Él. ¿Qué cosa, Nila? Nuestra fe nos acerca a Él. Nuestra fe nos acerca a Él. Claro, leyendo la palabra lo vamos conociendo. Lo vamos conociendo. ¿Vos qué decís? Podemos contar lo que nos pasó a nosotros con nuestro cambio en Cristo. Muy bien. Ese cambio que vimos en nosotros, ¿qué fue? ¿Qué cambio pasó en tu vida, por ejemplo? Contalo rápido. Y por ejemplo, cuando uno pasa a ser creyente, cuando uno pide perdón por sus pecados, es hay una vida similar a la que Dios quiere. Deja de vivir como uno pensaba. Entonces, en vez de yo elegir ir hacia el mal, aunque puede ser lo que más me guste por mi naturaleza, decido elegir por lo que Dios quiere para mí. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto del testigo presencial? Bueno, en nuestro caso, nosotros no vimos a Jesús de carne y hueso. No vivimos con Él como por ejemplo se hicieron los discípulos o muchas de estas personas. Pero nosotros fuimos testigos, somos testigos vivenciales, porque vemos el cambio que obra en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si bien no somos testigos presenciales, somos testigos vivenciales. Tenemos una verdad para contar, porque Jesús dijo que era el camino, también dijo que era la verdad y que era la vida. Y aparte, tenemos que estar, para cumplir ese tercer requisito de ser testigo, tenemos que estar dispuestos a decir esa verdad, a poder hacerlo público, ¿sí? Como estaba acá la figura en el juicio,
Bueno, nosotros todos los días tenemos un montón de personas, me estoy adelantando, pero tenemos mucha gente alrededor nuestro que tal vez no conoce esto. Y nosotros tenemos que estar dispuestas a contarles esta verdad y que vean ese cambio que hicieron en nosotros. Ahora, yo les hice otra pregunta, que la pregunta 2 era, ¿qué tenía que tener un testigo o un testimonio para ser testimonio? Es lo que cuenta el testigo, ¿no? Para ser creíble, o ¿qué tenía que tener para que yo no lo creyera? ¿Qué pusieron en el grupo de que fuese creíble? Pruebas, coherencia y veracidad. Pruebas, muy bien, pruebas, coherencia y veracidad, muy bien, muy apuntado a lo del juicio, pero perfecto. Pruebas, coherencia y veracidad. ¿Nosotras tenemos eso como creyentes? Algunas dicen que sí. Pruebas tendrías, ¿no? De coherencia también. De veracidad también, sí. Veracidad habla de que sea justamente un testimonio verdadero. Pruebas tenemos y coherencia también, porque tenemos la Biblia, que nos relata un montón de vivencias de Jesús y muchas otras cosas más acerca de Dios, no solo de Jesús en su vida en la tierra, sino de Dios. Y tiene una Y que coherencia. a pesar del paso del tiempo que transcurrió entre cada historia, tiene coherencia. Tal cual, tiene coherencia. Y es Justo, verificable. muy bien, la Biblia se tomó en escribir aproximadamente 1600 años, se calcula. E igual tiene coherencia. Se escribió por 40 autores diferentes aproximadamente que no se conocieron entre sí. Algunos eran contemporáneos, otros no. Y sin embargo hay una coherencia porque está Dios atrás de eso dirigiéndolo. Entonces tenemos un testimonio que tiene pruebas, que tiene veracidad y tiene coherencia. Muy bien, me gustó mucho esa respuesta. Y el otro grupo dijimos, ¿qué tiene que tener para que yo no lo crea? Para que sea medio... Ahí, que yo no lo crea. ¿Qué pusieron ahí? Creo que Ale lo tiene, ¿no? Que exagera. Para que lo traje. Exagera. Exagera, no coincide en sus versiones, es una persona dudosa, siempre el relato lo favorece. Entonces, exagera, es una persona dudosa y siempre el relato, ¿qué cosa? Lo favorece. Ah, claro, lo favorece, como que alguien cuenta su propia versión. Muy bien. Puede ser también que se contradiga. O que se contradiga, muy bien. Nosotros, nuestro testimonio, como hablamos recién, nuestro testimonio se asemeja a lo que nos hablan en el grupo A, ¿sí? Es un testimonio creíble. Nos pasa que no lo vamos a ver, cuando nosotros contamos nuestra vida, tenemos que hacer referencia al pecado que había que nos separaba de Dios. Entonces, evidentemente, ya no nos está favoreciendo porque ya nos estamos mandando medio al muere. Y es un relato que tiene coherencia, que no es exagerado. Porque es sencillamente contar, como nos contaba Emiliana, como nos contaba en su testimonio, contar qué es lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Ah, perdón, les iba a decir otra cosa. ¿Vieron las publicidades? Que antes había, por ejemplo, publicidades en el diario o en la revista, que era una foto estática. Después, con la televisión empezaron a llegar las publicidades con la tele, más videos. ¿Se acuerdan de los llame ya, por ejemplo, que eran como exageradas? Que a veces alguno compraba, a veces no compraba, porque justamente tenía esto de que un poco era medio exagerado. Y hoy en día hay mucha apuesta al marketing digital, que es con todos los influencers y las redes sociales y demás. Hoy en día se pone plata en eso porque evidentemente lo que más eficaz es a la hora de vender algo, de vender un producto, es ver a la persona usándolo. Entonces las marcas le mandan por canje alguna ropa, lo que sea, y te muestran cómo limpian con ese detergente, y te muestran que la ropa es de super calidad, y te muestran el busito y que qué sé yo. Y claro, ¿por qué se pone plata en eso? Porque evidentemente es lo más creíble. Nosotros en nuestra vida no tenemos canje con Dios, pero Dios nos da un montón de bendiciones y esas bendiciones son evidentes. Y si no son evidentes porque tal vez yo no lo comparto tanto con la gente que tengo cerca, bueno, empezar a hacerlo evidente, porque lo que más vende o lo que es más, como decíamos, lo más creíble, para que seamos un testigo creíble, es que mostremos por nuestra vida, no solamente poner la imagen del texto, sino mostrar con mi vida lo que Dios hizo en mí, ese cambio que tengo. Ser testigo, pero ser un testigo, como decíamos, vivencial, ¿sí? Después les di dos pasajes, el del endemoniado gadareno y el de la mujer samaritana. Y les pregunté cómo era el antes, el durante y el después de estas personas con su encuentro con Jesús. Son dos personas muy diferentes, pero que tuvieron en común que tuvieron un encuentro con Jesús y un par de cositas más que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo era, rapidito, el endemoniado? Sí, como era solo. Antes, durante y después, decime las de las tres. Era una persona que estaba perdido solo y se autoflagelaba. Después, durante que se encuentra Jesús, Jesús le habla y le quita los demonios que tenía, lo libera. Y después, lo libera y cambia su vida. Y después el hombre, ya después de encontrarse con Jesús, ya cambia su aspecto, su actitud, porque se
Muy bien. ¿Y en el caso de la mujer samaritana? La mujer samaritana antes estaba con muchos hombres, no tenía marido y estaba sacando agua del pozo. Durante Jesús le pide agua y ella se sorprende de que un hombre venga a hablarle, porque generalmente no se acercaban los hombres y menos el judío a la samaritana. Y lo confronta, le empieza a hacer preguntas y se sorprende también cuando Jesús le empieza a contar su vida, que Jesús la conozca. Después dice que deja el cántaro con el que ha ido a buscar agua y se va a la ciudad, da testimonio del encuentro y las personas que lo escuchan no solamente se quedan con el relato, sino que también van a conocerlo. Muy bien. Miren lo que les puse acá que quiero que lo leamos. Dice, nosotros siendo seguidores de Jesús, esto que les decía, no contamos solamente verbalmente lo que Dios hizo en nosotros, sino que nuestra vida tendría que ser un testimonio vivo del cambio que hizo Él en nosotros. ¿Y en qué se ve? En cómo manejo el tiempo, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mis actitudes. Y ahora vamos a ver con estas dos personas, miren, lo llamé así, los llamé los anti-influencers. Ahora les voy a contar por qué. Y armé un cuadrito, esta después si quieren se los paso, que me puse lo que para mí era el antes, el durante y el después, ¿sí? En el caso del endemoniado gadareno, puse los versículos también, decía que estaba endemoniado, que vivía aislado porque vivía en los sepulcros, así que vivía lejos de la gente le tenía miedo, era autodestructivo, era indomable porque dice que no se los podía dominar, rompía las cadenas que le ponían, todo, y decía que estaba atormentado más adelante en el pasaje, ¿sí? La mujer samaritana tal vez no tenía eso tan evidente, algo que hacía que la gente se separara directamente, que la tuvieran aislada, pero la mujer samaritana era una mujer que estaba avergonzada, podríamos decir, de su vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque más allá de eso que contaban, de que las mujeres, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, entonces por eso también como que le costó, como que cuando Jesús se le acercó, esto que decían, lo confrontó un poco, le pareció raro. Yo puse que estaba avergonzada porque leí en un comentario que dice que el horario en el que ella visitó el pozo, de donde tenían que sacar agua, que era una tarea de las mujeres, era un horario inusual, era un horario al mediodía, por eso también Jesús tenía sed. Él venía caminando, era un horario de mediodía, que en esa zona hacía mucho calor, y era un horario en el que la gente generalmente no iba, o sea que en ese horario no se iba a cruzar con nadie técnicamente ella. Y tal vez estaba avergonzada por lo que dice después. Nos habla de que era una mujer que era inmoral, dice que tenía 5 maridos y que con el que estaba ahora no era su marido. Esos 5 maridos la Biblia no nos aclara, si es que los había tenido en algún momento porque había sido viuda y se había vuelto a casar conforme a la ley también que había en el momento, no nos aclara la Biblia, pero sí nos aclara que ahora estaba viviendo con una persona que no era su marido. Entonces, al menos ahí nos está revelando un pecado que tenía ella. No vamos a hablar de los 5 maridos, pero sabemos que por lo menos en ese momento estaba en pecado. Y por eso les digo yo que elegí poner ese adjetivo de avergonzada. Ahora, en el durante tenemos al endemoniado gadareno que lo ve de lejos y corre hacia Jesús y se arrodilla. Y en una parte dice que clama, o sea que habla con ímpetu, con desesperación, podríamos decir. Y en la mujer samaritana dice que reconoce que Jesús sabía algo distinto, porque le dijo, me parece que vos sos profeta, le dice en una parte. Cuando Jesús le empieza a contar con bastante tacto qué sabía de la mujer, porque no le reveló tampoco, no la avergonzó. Le dijo un par de cositas para que ella se empezara a dar cuenta. Y después le dijo que creía que era, bueno, Jesús le dice ser el Mesías y ella, vieron que al final sale y cuenta, este es el Cristo. Y más adelante en otros versículos dice que la gente creyó, como en el después dice, ella recorrió toda la ciudad dando testimonio, fue testigo. Y muy convincente, porque hubo gente que creyó en 2 partes, nos dice ese pasaje. Hubo gente que creyó directamente por lo que dijo ella, y hubo gente que la escuchó con atención y que la curiosidad fue tal que fue a ver a Jesús con sus propios ojos y que cuando escucharon a Jesús predicando creyeron por lo que dijo Jesús. Después lean el pasaje porque es muy lindo eso. Dice que la gente no solo creyó por el testimonio de ella, sino también por escuchar a Jesús de primera mano. O sea, imagínense las ganas con las que ella habló de Jesús, a pesar de ser mujer, que ser mujer en esa época era alguien que estaba totalmente relegada, que no podían hablar a viva voz, menos a hombres. Sin embargo, ella no le importó nada. Recorrió la ciudad y toda esa ciudad, muchos creyeron por su testimonio. Y en el caso del endemoniado es muy interesante porque él primero quiere estar con Jesús, no quería volver a la sociedad que lo tenía marginado, ¿sí? Se quería ir con Jesús, se quería volver con Jesús y con los discípulos y acompañarlo. Y Jesús lo dejó en el lugar donde él estaba. Y la gente se horrorizó y a Jesús lo echaron de la ciudad.
A Jesús él estaba en una zona que se llamaba Decápolis, que era una zona de 10 ciudades, por eso el Deca. Y a Jesús primero lo echaron por una cuestión económica, después veremos el pasaje. Pero después vemos, quiero que leamos ahora, lo vamos a leer, en Marcos 7:31, se los voy a leer yo. Dice que, bueno, Jesús se va, ¿sí? Lo echan. Y Jesús dice en Marcos 7:31, piensen que ahí leímos el capítulo 5, 2 capítulos más adelante, según la Biblia, ¿no? Dice que Jesús vuelve a salir de la región de Tiro y dice, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, o sea, vuelve a esa ciudad, no sé cuánto tiempo después, pero volvió a esa zona. Y miren cómo fue el recibimiento, lo habían echado a Jesús. Y acá dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y podemos pensar, ¿no? ¿Qué habrá pasado entre ese Jesús que se fue echado por una multitud que había ahí, que estaba horrorizada, versus ese Jesús que vuelve a pasar por la región y que ni bien pasa por la región, la gente le dijo, por favor, sana a esta persona y querían estar con él? Podríamos pensar, la Biblia no lo dice, pero yo creo que en parte fue por el testimonio de este hombre, ¿sí? Al principio la gente se horrorizó, no fue como con la mujer samaritana que al toque fueron a ver a Jesús, lo echaron, se asustaron de ver el cambio tan importante que había generado en una persona que era un disturbio para esa zona. Pero sin embargo, vemos que un tiempo después, cuando pasó Jesús en esa misma región, la gente ya tenía como el chip cambiado. Y probablemente fue por ese testimonio, ¿sí? Podemos creer que esta persona aceptó la misión que le dio Jesús de ir a su casa y de contar lo que él había hecho a este nivel, que la gente después tenía ganas de conocer a Jesús. Les tomó más que a los de la región de Samaria, pero llegaron a la misma conclusión. Y yo lo que pensaba era puntos en común que tienen estas tres personas, ¿sí? Por un lado tenemos el gadareno y la samaritana, personas que están lejos de la sociedad, por ser mujer, por ser adúltera, por ser inmoral, o el hombre por ser endemoniado, por ser un peligro, porque la gente probablemente le tenía mucho miedo, y sin embargo es gente que ellos no hubiesen escuchado de uno. Y sin embargo vemos este cambio, ¿sí? Ellos al toque quisieron ir, en el caso de la mujer samaritana, quisieron ir a conocer a Jesús. En el caso del gadareno tomó un tiempito, pero después también era evidente el cambio que se había efectuado en esas dos personas, ¿sí? Que estaban tan marginadas de la sociedad. Y también pensaba otra cosa que tienen en común, es que nosotros muchas veces pensamos que para ser testigos de Jesús tenemos que tener muchos estudios encima, años en el Instituto Bíblico o el Müller o el que sea, años de creyente, o ser de una familia así, asá, o bueno, yo me acabo de convertir, sé poquito de la Biblia, tengo que saber un poco más, tengo que ordenar un poquito más mi vida porque todavía tengo cosas ahí que todavía no terminé de solucionar. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo pasó entre el gadareno o la mujer samaritana que empezaron a hablar? ¿Cuánto tiempo les llevó? Nada, fue en el momento. De hecho, la mujer samaritana se fue con la ciudad, los discípulos fueron a hablar con Jesús y volvió la mujer y volvió la gente. Y fue todo en el momento. Habrán pasado minutos, horas como muchísimo. Y miren el impacto que tuvo ese testimonio. Entonces, ¿qué fue lo que impactaba a la gente en ese testimonio? El cambio que vieron en ellos. El cambio que vieron en ellos. Había un pecado que tal vez era más oculto, el de la mujer samaritana, no sabemos si la gente lo sabía o no, pero era un poco más para adentro. El del gadareno era evidente, o sea, lo veías y te dabas cuenta. Y sin embargo, en esos dos casos de pecados totalmente diferentes, el cambio efectuado fue el mismo, porque el poder de Dios es el mismo para perdonar los pecados, ¿sí? Y para cambiar los corazones. Aparte, Dios hace también una sanidad En el gadareno. Porque cuando le dice que los demonios le dicen a Jesús que tienes conmigo, Sí. si te fijas bien el relato, y entonces ahí el Señor se da cuenta de los demonios que tiene, que dice que manda a los demonios al de Genaré. Tal cual. O sea que le hace Ahí también Jesús una también, sanidad, claro, para que él cambie. y sí, Porque demostró antes, también el como poder estaba- que tenía ahí. Claro, porque él con eso encima jamás podría reconocer. Claro, la mujer samaritana, vieron que ustedes dijeron que confrontaba a Jesús. Yo también leí otro comentario que decía que, claro, le hacía estas preguntas un poco para no contestarle lo que Jesús le había dicho, como para cambiarle el tema, y le preguntaba cosas teológicas, de dónde alabar, de dónde qué sé yo, que yo recorté un poquito el pasaje. Pero el gadareno, el cambio fue instantáneo. En la mujer le costó un poquito más reconocer, porque tenía que reconocer su propio pecado en primer lugar. Sin embargo, Jesús supo tratar a los dos, supo qué necesitaba cada corazón, y cada pecador logró arrepentirse de su pecado, y por eso tuvieron ese cambio que impactó tanto. El requisito para ser testigo, no sé qué pusieron ustedes, yo les digo el de los creyentes. Haber tenido una experiencia personal con Jesús. ¿Ustedes qué pusieron? Claro, nosotros sabíamos si era de los creyentes o si era en general. Bueno, en general. Habíamos puesto ver y contar. Ver y contar.
¿Y ahí qué pusieron? Estar presente y querer contar lo que le pasó. Perfecto. En este caso, yo puse ya directamente la respuesta. Tener una experiencia personal con Jesús, pero ¿se acuerdan que al principio habíamos dicho? Tener ganas de contarlo, como dijeron ustedes en los dos grupos. Tener ganas de hacerlo público, porque si yo me guardo la verdad para mí misma y no la cuento, no soy testigo. Soy testigo justamente porque cuento lo que vi. Cuento el cambio, en este caso, el cambio interno, y mismo, como les decía antes, nuestra vida como creyentes se tiene que notar. En el Gadareno la gente no habló con el Gadareno, la gente lo vio sentado, lo vio vestido, lo vio acomodado, tranquilo, y se asustaron, porque vieron el cambio que era muy evidente. La mujer samaritana salió corriendo para todos lados, no le importó qué pensaba la sociedad esa no corría, la sociedad esa no escuchaba a las mujeres, y sin embargo ella hizo todo eso y tuvo fruto igual. ¿Por qué? Porque lo que impactaba era el testimonio, esa experiencia personal que tuvieron con Jesús. Y de vuelta les digo, a veces nos pasa que tenemos testimonios diferentes, ¿sí? Tenemos testimonios como hay testimonios como el del Gadareno, que son cosas muy evidentes, con pecados grosos que la gente se da cuenta aunque yo no los cuente. Hay otros pecados que son como hay otros testimonios que tienen pecados un poco más ocultos, como en el caso de la mujer samaritana. Y yo pensaba en los discípulos de Jesús, que eran personas que no sabemos bien, algunos conocemos, otros no conocemos el trasfondo previo a conocer a Jesús, pero había muchos que eran personas normales de la sociedad, pescadores, insertadas en la sociedad, que no estaban relegados a un lado, sino que estaban bien. Personas normales. Nosotros tenemos testimonios, por ejemplo, a mí me pasó que yo conocí a Jesús cuando tenía 6 años. Entonces no es que me había mandado flor de macana, como podríamos pensar, los pecados grandes, que para Dios todos los pecados son iguales y todos tienen el mismo tamaño, pero digo, a los ojos de la sociedad, el testimonio que tengo yo o el testimonio que tal vez tenía alguno de los discípulos no era el más atrayente. Y a veces nos pasa que no, o a mí me pasaba por lo menos, que nos tiramos un poco para abajo como diciendo, no, que vaya a predicar fulano que tiene testimonio genial, que lo cuente él en la reunión, que nos ponemos todos a ayudar, que lo escuchemos con atención. Y capaz que mi testimonio dura 3 minutos. Y nadie se conmueve, y nadie nada. Pero sin embargo, ibas a decir algo. Igual creo que tu testimonio, porque me siento identificada, cuenta con el paso del tiempo. Si a través de toda una vida fuiste coherente con eso que viviste a los 6 años y permitiste que el Señor tiene tanto poder eso como aquel que robó, violó, no sé qué, eso también tiene fuerza, que a través del tiempo podés ver una vida coherente a través del tiempo. Y sí. Y aparte que piensen que el pecado, chiquito o grande a los ojos de la sociedad, es pecado y nos separa de Dios. Entonces, todo cuenta como testimonio, todo cuenta como encuentro con Dios y todo cuenta como un cambio, porque Dios nos dice que nos hace a todos nuevas criaturas, no solamente al de los pecados grandes y al del pecado chiquito lo deja medio igual porque ya fue. Todos son nuevos. A todos les costó la cruz, tal cual. Ahora todos tuvo el mismo precio, que fue la sangre de Jesús derramada, muy bien. Entonces, todos tenemos una historia que contar. Si tuviste una experiencia personal con Jesús en tu vida, el cambio sea muy alevoso o no, o se tenga que ver en el tiempo, tal vez tengo que esperar para que se vea. Si vos tuviste una experiencia personal con Jesús, podés ser testigo, no hay excusa, ¿sí? No necesito años de estudio, no necesito estar en la iglesia hace mínimo 15 años para poder, no. La Biblia nos cuenta de estas dos personas que hacía minutos conocían a Jesús y no tuvieron tiempo de estudiar 1000 materias en el Müller. Fueron, contaron. Y la ciudad entera, o una gran parte de la ciudad, se terminó creyendo, o quisieron por lo menos tener curiosidad de ir a escucharlo a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tiene poder ahí es el mensaje, no es tanto nosotros, ¿sí? Cuando nosotros somos testigos, somos creíbles, ¿por qué? Por esta coherencia, ¿sí? Y el que tiene poder es el mensaje, el que tiene poder es Dios hablando a través de nosotros, no nosotros. Yo les iba a decir más adelante, pero lo voy a adelantar ahora. ¿Vieron cuando decíamos cómo ser testigos? Creo que es la que viene, ¿no? La de cómo ser testigos, sí. Miren, yo les puse cómo ser testigo, les puse el texto del endemoniado Gadareno. Yo me anotaba que era como un curso acelerado que le hizo Jesús de cómo ser testigo. Dice, vete a tu casa a los tuyos, o sea, anda primero a tu círculo íntimo. Contales cuán grandes cosas hizo el Señor con vos. Contales sencillamente qué es lo que hizo Jesús en tu vida. Como nos contaba hoy Emiliana, como seguramente muchas de ustedes nos pueden compartir. En otras reuniones tuvimos otros testimonios. Contarlo con palabras sencillas, no con palabras difíciles. No le revolví un diccionario bíblico para que tenga más palabras, para que tenga más argumentos. Contarles qué es lo que pasó. Y dice el Señor cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, que tiene que hablar de ese cambio, hablar de lo principal. Acuérdense que lo que estamos hablando nosotros no es nuestra historia personal,
sino que estamos hablando centradas en Jesús, en lo que Jesús hizo en nosotros. Ese texto me parece muy lindo y vieron que voy avanzando. Vieron que habíamos dicho este versículo que les había dejado para que aprendamos. 1 Pedro 3:15. Ahí está recortadito y está creo que en la 1960. Pero dice que estemos preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que tal vez son palabras un poco más difíciles, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es el concepto de este texto? El concepto que tenemos que llegar no es justamente que estar preparadas, es esto que les digo, agarrar 4 comentarios bíblicos, estudiar 10 horas sin parar para recién ahí poder... No. Estar preparadas quiere decir, como estas personas, sí, me puedo preparar en casa, puedo pensar mi testimonio de una manera más rápida tal vez para no tener baches cuando lo cuento, puedo prepararme, está perfecto que nos preparemos. Pero más allá de eso, habla de las ganas que tengo yo de ir a contarlo, de que tengo que tener ganas de aprovechar cualquier oportunidad que se me presente, porque hay gente que va a demandar razón, hay gente que nos va a preguntar. Y dice que nosotros nos van a preguntar cuál es esa esperanza, cuál es la esperanza que tenemos nosotros. ¿A qué hace referencia con la esperanza ese texto? Con la esperanza eterna, muy bien. ¿Qué tenemos nosotros distinto a cualquier persona que pasa por ahí? Hay una esperanza eterna. Nosotros sabemos que si morimos, ¿a dónde vamos? Tenemos un futuro asegurado en los cielos. Tenemos un futuro asegurado en el cielo. Si yo me muero hoy, yo estoy segura de que voy a ir al cielo, ¿sí? Estoy segura de que eso va a pasar. Tal vez si yo freno a cualquiera en la calle no me sabe decir, no, me quedo acá, no, me voy al infierno, no, me voy al cielo, o no pasa nada, no hay nada después de la muerte. Tal vez lo que nos pasa acá no es muy distinto a lo que les pasa a los demás. La diferencia la hace esa esperanza, la esperanza que Dios puso en nosotros desde el momento en que creímos, que no se termina acá. Tal cual. No se termina en la muerte. Decir, Runi. Si solo una cosa cortita de un término que dice ahí, me parece que es un término fuerte que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos. Cuando dice presentar defensa no quiere decir atacar, exactamente. Es como ese juego de decir, bueno, no, pero vos no me hablés porque yo creo esto. Sino, díganme que hasta que dejemos que lo que mostramos hable por sí solo. A veces ni siquiera necesitamos palabras. Es decir, nuestra vida realmente habla por sí misma y lo que Dios hizo en nosotras es evidente. Ni siquiera tenemos que hablar normalmente para defender nada. Porque Dios es el que va a hablar a través nuestro. Igual dice con más énfasis. Exactamente. Hay otra versión que dice con humildad y con respeto, que no sé si es la de la DAI. ¿Con humildad y con respeto dice esa? No, mansedumbre. Bueno, y respeto. Había una que decía humildad y respeto, que no sé si es exactamente el mismo término, pero nos habla de esta actitud que tenemos que tener nosotros. Y como les decía antes, que es algo que me digo yo, porque a mí me cuesta mucho este tema de ser testigo, como que les digo que lo estoy dando yo y es un palazo para mí atrás de otro. Pero tenemos que acordarnos que lo que tiene poder no es cómo yo cuente la historia, no es el detalle gigante, como les decía, a mí no es que me pasó, no es que tenga un cambio como el endemoniado, que es algo que se hace tan evidente así de una. Si vos me ves, podría ser tranquilamente la misma chica, pero ¿cuál es la diferencia? Que lo tengo a Jesús conmigo, ¿sí? Y que lo tengo a diario, como decían, no es solamente una esperanza a futuro, sino que hoy en día yo cuento con la ayuda de Dios cuando tengo que tomar una decisión, cuando Dios me tiene que guiar para ver a dónde voy, a dónde no voy, qué hago, qué dejo de hacer. Y se tiene que notar, vieron que les había dicho esto, el requisito es haber tenido la experiencia personal con Jesús. Y qué lindo que se note en cómo me manejo yo en la vida diaria. Pero acuérdense que el poder del mensaje radica en Dios mismo, no en lo que yo haga. El endemoniado, la mujer samaritana, los discípulos, que son un caso que podríamos decir como el nuestro, no tuvieron, no es que estuvieron pensando como, uy, se van a convertir, no se van a convertir. Ellos contaron lo que había pasado en sus vidas. Y Dios es el que hizo la obra. Nosotros tenemos que contarle a la gente lo que vivimos, el cambio que hubo en nuestras vidas. Después, Dios es el que convence de pecado y la persona elige, como en la señal, si sí o no, ese camino que nosotros le estamos indicando. Pero nuestra tarea, como le dijo Jesús al endemoniado gadareno, es ir primero a los nuestros, contar qué es lo que pasó y qué es lo que hizo Dios en nuestra vida. Ahí cerramos. Bueno, hermoso, ¿no? Sí, nos vamos desafiadas a ser testigos. Que esto lo meditemos, oremos al Señor, pongámonos en las manos del Señor para que Él nos ayude